Buenas tardes, hermanos. Estamos hoy en la clase número 7, ya llevamos 6 clases. La semana pasada estuvimos viendo el concepto de pecado, justificación y salvación desde el punto de vista bíblico. Es importante que nos quede bien claro lo que enseña la Biblia, porque este es el evangelio que nosotros debemos predicarle a toda criatura. Hoy vamos a estar viendo lo que entienden los testigos de Jehová sobre la salvación. Si nos queda bien claro las dos doctrinas, lo que enseña la Biblia y lo que enseñan los testigos, nosotros podemos, guiados por el Espíritu Santo, hacer las preguntas efectivas hacia el testigo de Jehová. Algunas sugerencias que yo les hago, por ejemplo, cuando un testigo llega a su casa, normalmente el primer día entrega una revista, que la próxima visita, antes de hablar inclusive de cualquier tema bíblico, como relacionarse un poco a manera personal con ellos, a manera emocional, de conocerlos un poquitico más, de que ellos puedan dar su testimonio desde el punto de vista de ellos, de cómo son testigos de Jehová. Entonces, por ejemplo, preguntas: ¿por qué te hiciste testigo de Jehová? Antes, ¿a qué denominación pertenecías? ¿Por qué cambiaste de religión? ¿Qué beneficios recibes como testigo de Jehová? ¿Has experimentado la salvación eterna y permanente en Cristo? O sea, esto no es una pregunta detrás de otra como si fuera un cuestionario, sino en la medida en que uno se puede relacionar con ellos. ¿Has recibido ya la salvación? ¿Tienes seguridad de la salvación? Entonces es importante conocer a dónde está el testigo en su doctrina, saber si un testigo es de años o apenas está empezando, inclusive si es una persona, siempre llegan de a dos, mirar quién es la persona que dirige la reunión, porque esto nos puede dar pie a pensar de que una persona lleva más tiempo que la otra, de pronto el otro es un estudiante solamente. Y esto es muy importante nosotros darnos cuenta de cuánto tiempo lleva cada uno de los testigos de Jehová. No porque sea más fácil o no fácil el que lleve menos tiempo, porque sabemos que aunque tengan muchos años, el Señor obra en ellos y les quita ese espíritu de engaño que tienen. Entonces vamos a ver lo que creen los testigos con respecto a la salvación. Creen que Jesús murió solamente por los pecados de Adán y Eva, los que heredamos de Adán y Eva. Esto es muy importante, no por los pecados personales. Esto es muy importante que lo sepamos para cuando los estemos evangelizando, para que hagamos énfasis en que Cristo murió también por los pecados personales. Entonces nosotros, cuando ya sabemos que ellos solamente creen que Cristo murió por los pecados de Adán, cuando los estemos evangelizando podemos ser más directos. Entonces Jesucristo murió no solo por los pecados de Adán, sino también por nuestros pecados personales. Entonces, ¿cómo creen ellos que pagan los pecados personales? Ellos dicen que cuando la persona muere físicamente, ya está pagando por el pecado personal. Y usan la primera parte del versículo de Romanos 6:23. Miremos este Romanos 6:23. Este es el versículo que ellos usan, o la Watchtower usa, para decir que aquí ya se está pagando por el pecado personal. Versículo 6:23 dice, toman la primera parte solamente, porque la paga del pecado es muerte. No tienen en cuenta, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que el pecado es muerte, o sea que cuando la persona muere, entonces ya está pagando por ese pecado personal. Pero aquí lo que se está refiriendo es a la muerte espiritual. Ellos no tienen en cuenta la muerte espiritual en su doctrina. Aquí se está pagando, la muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. O sea, todo hombre que está en pecado, que nacemos en pecado, estamos separados de Dios por esa muerte espiritual. Cuando el testigo habla de muerte, siempre que la Biblia trata de muerte, aunque sea muerte espiritual, ellos siempre creen que es muerte física. Entonces mira lo diferente. Lo aplican a los que resucitarán en el paraíso, ya sea testigo o personas que tuvieron conocimiento de Jehová. Enseñan que se les dará otra oportunidad para los testigos que prediquen. Este precio por el pecado es el mismo para todos, sin importar cuánto haya pecado. O sea, tanto el fiel testigo de Jehová muere, como el impío que no conoció de la doctrina de Jehová muere. En opinión de ellos, son limpiados igualmente el pecado. O sea, es como que vuelven a resucitar para ellos en esa tierra prometida y ya están limpios de ese pecado personal. Entonces no importa cuánto haya pecado el uno o el otro,
en la opinión de ellos, es que resucitan en la misma condición. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta esta creencia, podríamos preguntarles entonces, ellos piensan que los testigos de Jehová fieles en el día del Armagedón van a sobrevivir, solamente ellos. Entonces, si tenemos en cuenta esto, podríamos preguntarles a ellos, ¿cómo se supone que serán limpios de los pecados los testigos que sobrevivieron al Armagedón? Porque si esta es la doctrina de ellos, o sea, ese punto es cuando estemos en ese diálogo con ellos, que podemos llegar a tener en cuenta esa pregunta. Ahora, otra cosa que ellos creen que la salvación es por fe más las obras. Creen que la salvación se gana. Y nosotros conocemos el texto de Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miremos a ver qué dice Jesús a la multitud cuando creen que se deben hacer obras. Esto lo vemos en Juan 6, 28, 29. Juan 6, 28, 29. A ver. Juan 6, 28, 29, se me perdió por aquí. ¿Qué dice? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el versículo anterior al 27, Jesús les había dicho a las personas que trabajaran no por comida que perece, sino por comida que da el Hijo del Hombre, que es la que da vida eterna. Pero ellos, los de la multitud, pensaban que Jesús sugería que Dios exigía obras para ganar la vida eterna. La multitud no entendía la restricción de Jesús en el versículo 27 y les recuerda que la única obra que Jesús anhelaba era la fe y la confianza en Jesús como Mesías. La obra que Dios demanda es creer en su Hijo, como está en Juan 5:24. La salvación lo que produce es el deseo de hacer la obra para el Señor. Entonces, no es que las obras traigan la salvación como una meta para llegar a la salvación, sino que la obra es consecuencia o es el producto de la fe, que es diferente. Los testigos nunca tienen la seguridad de la salvación porque no saben si con las obras que hacen están agradando completamente a Dios. Esto les da mucha inseguridad a ellos. Creen incluso que el obrar para merecer la salvación solo puede venir durante el milenio. Con esto es que cuando ellos están aquí en la tierra, están trabajando y haciendo obras para ganar la salvación, pero ellos nunca están seguros de esa salvación, inclusive suponiendo que resuciten en el milenio, tampoco van a estar seguros hasta el final del milenio si es que van a seguir viviendo eternamente o no. O sea, la salvación nunca la van a tener ellos segura. Pero ya vimos que la salvación es un don gratuito de Dios basado en su amor y misericordia. Cuando le decimos al testigo que la salvación es por gracia, ellos dirán que están de acuerdo, pero ellos le están dando otro significado. Entonces mire lo importante que es conocer estos detalles, porque uno le dice, no, pero es que la salvación es por gracia. Sí, yo también estoy de acuerdo, la salvación es por gracia, pero mírelo como ellos la definen. Si no, la salvación por gracia la definen así. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie tendría el privilegio de trabajar para ganar su propia salvación en la nueva tierra. O sea, lo que quiere decir es que la gracia de Dios lo que les está dando es una oportunidad para trabajar y ganarse la salvación. Entonces, por eso es tan difícil uno decirle a él, sí, la salvación es por gracia, sí, nosotros también creemos, pero mire lo que hay en el fondo, el significado que ellos le dan. Consideran que la sociedad Watchtower es el equivalente al arca de Noé, donde por medio de la organización tendrán salvación. La organización los salva. Para ganar la salvación deben estar en completa sujeción a la sociedad. La fidelidad a la organización es sinónimo de ser fiel a Jehová Dios. Inclusive en las revistas de ellos, cuando hablan de la salvación, muestran los dibujos del arca de Noé y hacen la comparación. Así como la gente en la época de Noé, los que fueron los parientes de Noé más los animales, entraron al arca y fueron salvos, que de la misma forma entran a la organización y son salvos. Pero dentro de la organización, ellos relacionan la salvación de esa manera. Pero mire que dice Juan 6, 67, 68. Estábamos allí, Juan 6. 67, Jesús le dice a los apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, aquí en ningún momento ellos dicen, nosotros vamos a ir a una organización
o vamos a ir a una religión, sino que vamos a ir a Cristo. Tú tienes palabra eterna. Y lo mismo dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otro aspecto de los testigos es que consideran dos grupos de cristianos, que son los 144,000 y los de la gran muchedumbre. Los 144,000, que son los que vivirán en el cielo en espíritu, los ungidos, los hijos de Dios, ellos dicen los nacidos de nuevo, los que pertenecen al nuevo pacto, los que van a gobernar con Cristo, y esto lo sacan de cuando hablan del pequeño rebaño. Para ellos el pequeño rebaño son los 144,000. Y la gran muchedumbre son los que se quedarán en esta tierra que llaman paraíso, eternamente gobernados por Cristo. O sea, ellos dicen que van a tener el gobierno de Cristo con sus santos, los van a gobernar a ellos. Pero Juan 10:16, ellos sacan lo de la gran muchedumbre donde dice, tengo otras ovejas, en Juan 10:16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Otra vez, vuelven a tomar solamente la primera parte, que son las otras ovejas. Para ellos, las otras ovejas son la gran muchedumbre. Para la Biblia, lo que explica la Biblia es que son los gentiles. El pequeño rebaño son los judíos y la gran muchedumbre son los gentiles. Entonces, ellos no tienen en cuenta cuando dice el siguiente parte, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No dice que hay dos rebaños, uno allá y otro acá. Solo un rebaño y un solo pastor. Yo cuando le dije esto a la chica que iba a mi casa, entonces ella me decía, no, pero es que el pastor va a pastorear a los dos lados, está un ratico acá y está otro ratico acá. O sea, siempre dan respuestas como ilógicas en ese sentido, porque no saben qué responder. Entonces yo le dije, si tú miras, nos están comparando a nosotros por ovejas, una oveja que esté sin su pastor ahí permanente, se va a perder. O sea, no es que esté un ratico aquí y otro acá. El pastor tiene que estar permanentemente con sus ovejas para que no se les pierda. Entonces las otras ovejas se refieren a los gentiles que escucharán su voz y llegarán a formar parte de su iglesia. Jesús no solo murió por los judíos, sino también por los gentiles, a quienes uniría en un solo cuerpo, que es la iglesia. Ahora, lo interesante aquí de los 144,000, nosotros sabemos que está en Apocalipsis 7 y el capítulo 14, es que según Apocalipsis 7, los 144,000 están en la tierra durante la tribulación. Y a 4 ángeles se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, pero les advierte que no hagan daño hasta que los 144,000 sean sellados en sus frentes, pero para poder mantenerse en la tribulación. O sea que ni siquiera están en el cielo como ellos dicen, están en la tierra según el Apocalipsis. Y la gran muchedumbre que ellos dicen que están en la tierra, en Apocalipsis 7:9 dice que están delante del trono. Y el trono está en el cielo, no hay trono en la tierra. En la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas son las cosas que les podemos mostrar a ellos, de mira cómo interpreta tú esto y mira lo que es realmente lo que dicen. Cuando yo le mostré eso también a la chica de la gran muchedumbre, está frente al trono y el trono está en el cielo, me dice, no, lo que pasa es que en el momento del juicio está en el trono y después pasa a la tierra. O sea, siempre hay una razón. Durante la tribulación, aunque es un tiempo de juicio, también habrá redención, que son estos de la gran muchedumbre. Ya vimos que la organización empezó a hablar de estos dos grupos de cristianos cuando la profecía de 1925 no se cumplió. Antes de 1925 se creía que todos los testigos de Jehová iban al cielo. Cuando pasó la fecha de 1925 y no pasó nada, entonces en 1935 es que ya ellos empezaron a enseñar de este segundo grupo de cristianos. No existen dos clases de cristianos, todo el que cree en Cristo es nacido de nuevo, ha sido adoptado a la familia de Dios y hace parte de la iglesia de Cristo. Ahora, otra cosa es que creen que Jesús es el mediador entre Jehová y los 144,000. O sea que ellos, su mediador es la organización Watchtower. No hay un mediador para ellos directamente, o sea, Jesucristo para ellos no es un mediador, porque Jesucristo solamente es entre Jehová y los 144,000. Pero si vemos 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este caso, por ejemplo, podrían preguntarle también al testigo, ¿es usted parte de los 144,000? Ellos obviamente van a decir que no. Entonces, ¿quién es su mediador? Entonces son preguntitas así que de pronto podríamos decirles a ellos.
Creen que los patriarcas y los siervos de Dios del Antiguo Testamento van a resucitar y vivir en el paraíso, la tierra. Este es otro versículo que yo le mostré a la chica, y vemos en Mateo 8:11, que se contradice con lo que ellos dicen que los patriarcas y siervos del Antiguo Testamento van a resucitar en la tierra. Entonces ellos consideran que cuando ellos resuciten se van a encontrar con estos patriarcas, ¿no? Y Mateo 8:11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces cuando yo le mostré eso también a ella, no hubo respuesta. Me dijo, voy a averiguar, y nunca me trajo respuesta. Pero ahí quedó sembrado. Por el mismo lado está Lucas 13:28, no lo vamos a buscar ahora, pero para que lo tengan en cuenta también. Ahora, ¿qué pasa aquí? En el Antiguo Testamento siempre van a hablar de que se va a heredar la tierra, hay una esperanza terrenal. Resulta que en el Antiguo Testamento los patriarcas y los siervos de Dios sí tenían esa esperanza terrenal porque todavía no se había revelado, no había venido Jesucristo a revelar sobre el reino de los cielos. Esto es una revelación progresiva que fue dando Dios a través de la historia, y por eso en el Nuevo Testamento ya sabemos que vamos a heredar es el cielo. En el Antiguo Testamento, por eso es mucho que me preguntaban, que hay un versículo que ellos usan mucho, los justos heredarán la tierra. Se refiere a esa herencia o esa esperanza que ellos tenían en esta tierra, porque si Abraham y todos ellos, cuando morían, ellos querían ser enterrados, por ejemplo, en Canaán, porque tenían la esperanza de cuando resucitara, poder resucitar en su tierra. Entonces los del Antiguo Testamento sí tenían esperanza terrenal. Ahora, ellos no tienen seguridad de vida eterna, ni siquiera de los 144,000, ni de los de la gran muchedumbre. Pero miremos qué dice con relación a perder la salvación Romanos 8:1, que es otro versículo que tenemos que tener en cuenta con ellos, porque siempre están diciendo que la salvación se pierde. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, ninguna, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estos versículos, por ejemplo, a los testigos de Jehová se les puede demostrar que ellos no viven en el Espíritu, que ellos viven en la carne. Y eso lo podemos hacer con Romanos 8:9. Este es otro versículo que yo le mostré a la chica, que le mostré, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando yo le dije esto a ella y yo le dije, en ti mora el Espíritu de Cristo, no, es que esto se aplica solamente a los 144,000. Entonces, si esto se aplica solamente a los 144, este es un texto muy valioso porque ellos no consideran que ese texto les aplique a ellos. Entonces, decirle, entonces tú no puedes considerarte cristiana, y según lo que dice el Romanos 8:14, tampoco puedes considerarte hijo de Dios. Claro que ellos dicen que los hijos de Dios solamente son los 144,000. Entonces, de ahí uno puede deducir, ok, entonces según Romanos 8:1, los que andan en la carne y no en el Espíritu, sí van a tener condenación. Otro versículo que muestra que la salvación no se pierde, que es eterna desde el mismo momento en que fue salvo, eso para que lo tengan allí, Juan 10, 28, 29, donde dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, creen que también pierde la salvación el testigo que ha sido expulsado de la organización y quedará aniquilado. Creen que ya no tendrá resurrección. Ya podrán ustedes imaginarse el temor de ellos de ser expulsados, porque para ellos el ser expulsados, eso es equivalente a aniquilación y perder el derecho a entrar a la vida eterna en esta tierra. A ellos se les han dicho todo el tiempo que todas las demás religiones son del demonio, y eso ya es un lavado cerebral, ¿no? Que eso está, todo el tiempo se lo repiten, e incluso les dicen que si entran a una iglesia cristiana pueden ser poseídos por el demonio. O sea que no se extrañen que un testigo de Jehová no quieran asistir a una iglesia. Tienen justa razón para estar temerosos, pero por un temor errado. Por eso no vale la pena promover una iglesia.
Lo importante es siempre predicar a Cristo y el Espíritu Santo es quien se encargará de guiarlos a la iglesia, a una iglesia cristiana. Creen que también, en cambio, los testigos que se mantienen fieles a la organización, estos los que vimos fueron los que se salen de la organización. Ahora, los que se mantienen fieles a la organización hasta morir, es posible, porque ellos nunca están seguros, que resuciten en el paraíso, la tierra. Creen que las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar las enseñanzas de la organización resucitarán en la tierra durante el milenio, y los testigos que han quedado vivos, o sea, los que sobrepasaron o sobrevivieron al Armagedón, ellos son los que le van a predicar. Dicen también que si no aceptan las enseñanzas, estos nuevos que resucitaron, no aceptan las enseñanzas que se les está dando de Jehová, otra vez van a morir y quedan aniquilados. O sea, aquí estamos hablando de dos muertes, porque ya murieron, resucitaron, no volvieron a aceptar lo que ellos les predican de Jehová y entonces vuelven y mueren. Ahora, esto es contradictorio con lo que dice Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, este versículo también hay que tenerlo ahí listo para cuando ellos hablen de esa resurrección, de qué significa entonces para ellos esto. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte, después viene la resurrección, pero para el juicio. Es muy claro en el Nuevo Testamento la existencia de un lugar donde los injustos pasarán la eternidad en sufrimiento, y esto lo vemos en Mateo 25, 41 y versículo 46. Mateo 25, 41 y 46. El 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el 46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Debemos notar que esta misma palabra griega eterna es utilizado en ambos casos, ya sea para castigo eterno o para vida eterna. El castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los justos. Los injustos no recibirán una segunda oportunidad ni son aniquilados. Los malos estarán por siempre sujetos a la furia y a la ira de Dios. Conscientemente sufrirán venganza y confusión y tendrán por siempre una conciencia acusadora. Todos los que se encuentren en el infierno conocerán que su castigo es justo y que son los únicos culpables de haber sido condenados. Ahora, la misma palabra castigo implica que necesariamente debe existir un sujeto receptor que sufre el castigo, algo que solo puede ocurrir en estado consciente. La aniquilación no es un castigo, porque la persona no va a sentir el castigo. Por eso el castigo es necesario que la persona esté consciente para sentir ese castigo. Entonces no puede haber castigo si no hay sufrimiento de manera consciente. Debemos anotar que el mismo adjetivo eterno, cuando decimos condenación eterna o vida eterna, es usado para Dios. El Dios eterno, como está en Romanos 16:26 y Hebreos 9:14 y están en otros versículos. El castigo de los incrédulos es tan eterno en el futuro como nuestro eterno Dios. O sea, así como es eterno Dios y es eterna la vida eterna, el castigo es igualmente eterno. La Biblia enseña que habrá varios grados de castigos en el día del juicio. Entonces eso lo vemos en Mateo 10:15, Mateo 11:21 al 24, Lucas 12 del 47 al 48, Hebreos 10:29 y Apocalipsis 20 del 11 al 15. Si la Biblia habla de grados de castigo, no puede ser posible hablar de grados de aniquilación, porque una persona no puede ser poco aniquilada, bastante aniquilada o muy aniquilada. O sea, no hay grados de castigo en ese sentido, o sea que no puede ser exactamente lo mismo. Ahora, otra cosa que les va a llamar la atención para los testigos: Satanás será aniquilado. O sea que hasta Satanás mismos. Y la Biblia lo que nos dice en Apocalipsis 20:10, que aquí lo tenemos: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Atormentados es que hay conciencia. Y por los siglos de los siglos es eterno, es la eternidad. Pero mire que aunque está esto aquí, ellos dicen que el diablo o Satanás va a ser aniquilado también.
Tendrán un tormento eterno sin alivio ni tregua, tanto Satanás, los ángeles caídos y la humanidad no redimida. Ahora, los testigos de Jehová definen la salvación como salvarse de la destrucción del inicuo sistema de cosas actual y finalmente de la muerte misma. O sea, es salvarse de ese momento del Armagedón. Esa es la salvación para ellos. El Armagedón sería la destrucción de todas las religiones, menos la de los testigos de Jehová. La enseñanza de la destrucción de las religiones es una de las enseñanzas favoritas de los testigos. Eso está en todas las revistas. Y ellos están siempre mostrando eso de que todas las demás religiones se van a destruir. Y entonces por eso están invitando a la gente a que estén en su religión, que sería el Arca de Noé, donde van a tener la salvación. Pero, por ejemplo, vemos en Mateo 23:33, cuando Jesús acusa a los fariseos y escribas, que le dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, todo el tiempo en la Biblia nos está hablando es de ese escapar de la condenación del infierno. Creen que después del Armagedón solamente los testigos de Jehová quedarán vivos porque están llevando a cabo las obras. Pero ¿qué dice la Biblia de quién recibirá la ira de Dios? Porque ellos dicen que el que no trabaja en las obras, entonces recibe la ira de Dios. Pero miremos Juan 3:36. Los que reciben son los que están haciendo realmente obras. Juan 3:36 dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces no es el que está dejando de hacer obras, es el que se ha rehusado a creer en Jesucristo. Creen que los testigos que sobrevivan al Armagedón reconstruirán la tierra para convertirlo ellos mismos en un paraíso. Dicen que con la ayuda de Jehová. Consideran que vivir en la tierra es ser afortunados porque podrán vivir con sus familias y no sienten deseo de vivir en el cielo. Si usted le pregunta a un testigo y siente deseo de vivir en el cielo, no. Cuando yo le dije que yo tenía esperanza celestial, mire, lo que ella me contestó es lo que la sociedad le está enseñando a ella. Me dice Vicky, y es un manejo emocional, ¿no? Que le dice Vicky, ¿y a ti no te da pesar que tú vivas en el cielo y tu familia, tus hermanos, tus padres, tus hijos, tu esposo y todo eso estén viviendo en la tierra y tú allá en el cielo? ¿Qué mejor que vivir con tu familia aquí en la tierra? Entonces eso es lo que ellos les han vendido realmente y por eso no sienten ningún deseo. Eso le parece a ellos como locura, tener un deseo de vivir en el cielo. Ahora les presentará más o menos de forma descriptiva lo que se supone que los testigos de Jehová van a hacer después del Armagedón. Pero para ellos esto mismo no está tan consciente en ellos. O sea, ellos siempre hablan del Armagedón y después del paraíso. Pero en esa mitad hay otras cosas que ellos no lo están predicando, que sí están en las atalayas, pero ellos no son como muy conscientes de esta mitad, ¿no? Que ahora les muestro las preguntas que se pudieran hacer también. Pero les voy a hacer una forma descriptiva para que ustedes se hagan una idea y con esa idea puedan abordar al testigo. Dicen que los sobrevivientes se reunirán por 7 meses para quemar todos los huesos y estiman que la operación limpieza durará 100 años. Si ha sido de gran magnitud la destrucción, pues ya podemos suponer que todo está caído, no habrán máquinas o todo está dañado que les ayude a limpiar porque han sido dañados. Entonces tendrán que limpiar utilizando primitivas herramientas manuales. En las revistas de ellos aparecen con carretillas, con palas, haciendo todo ese trabajo de limpieza. La tierra también tendrá que ser preparada para la agricultura, puesto que afirman que todo el mundo va a tener su jardín. Ahora imagínense ustedes, en la opinión de ellos, ya que quiten todos estos escombros, quiten todos los muertos y empiecen a abonar la tierra para tener su bonito jardín, ¿cuánto requiere eso realmente de trabajo? Si todo está destruido. Esos son los puntos que nosotros tenemos que tener claro para que cuando hablemos con un testigo no les digamos la descripción, sino que sepamos hacer las preguntas para llevarlos a ellos a contestar eso. Es siempre pensando a llevarlos a que ellos contesten eso. Aunque las publicaciones de Atalaya dan algunas indicaciones de lo que deberá hacerse para construir el paraíso sobre este planeta, la mayoría de los testigos nunca han considerado estos detalles. Entonces por aquí es que nos podemos nosotros meter cuando vamos a dialogar con ellos, es por este lado, porque ellos no lo consideran. Los testigos cometen el error de asociar el paraíso con la tierra milenial. O sea, lo que nosotros vemos que es el milenio,
cuando Cristo viene a gobernar durante 1000 años, eso es lo que ellos consideran el paraíso. Pero ellos no consideran todo lo que viene después, que la tierra se va a destruir, y todo esto para ellos es simbólico. Entonces, todo lo que viene después del milenio, todo eso ya no existe porque ya ha sido simbólico. Entonces, ellos se quedaron, todo el paraíso para ellos es ese pedazo que lo está mal interpretando el milenio. Entonces, la Biblia enseña claramente que el paraíso es el cielo y no la tierra, según 2 Corintios 12, del 2 al 4. Apocalipsis 2:7 también habla del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22 se da una descripción del cielo y el árbol de la vida es mencionado 3 veces, lo cual muestra claramente que el paraíso es sinónimo de cielo. No hay 2 tipos de paraísos. No se puede hablar de un paraíso celestial y un paraíso terrenal. Hay un solo paraíso, hay un solo rebaño. Pero ¿qué dice la Biblia sobre lo que pasará con la tierra en el final? Que eso está en 2 de Pedro 3:7. Como les digo, todos estos versículos, que hay muchísimos, donde habla de que la tierra será destruida, para ellos, si ustedes les muestra eso, van a decir, eso es simbólico. El 2 de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está muy claro que no, o sea, la tierra será totalmente destruida. Entonces, recordemos que Dios puso el arco iris en el cielo para indicar que nunca destruiría otra vez el mundo por medio del agua, según Génesis 9:13, pero en el futuro Dios destruirá los cielos y la tierra por medio de fuego. Y esto lo vemos inclusive en textos del Antiguo Testamento. Está en Isaías 66:15, está en Miqueas 1:4, Malaquías 4:1 y 1 Tesalonicenses 1:7-8. Deben haber otros versículos, pero solamente he tomado estos. Creen que durante el milenio los testigos que murieron y los impíos que no conocieron de Jehová resucitarán. Los segundos para tener una segunda oportunidad, como habíamos dicho. Dicen que aquellos que resuciten, que no fueron testigos, necesitarán ser educados sobre los caminos de la nueva tierra. Los testigos que murieron fieles y los que sobrevivieron recibirán el trabajo de enseñarles cómo ser leales a Jehová y a Cristo, y este proceso de educación tomará de 100 a 500 años. O sea que además de sacar escombros y hacer todo esto, pues tienen la misión, en la opinión de la sociedad, de ir a evangelizarlos a los que resuciten. Esto deja ver que el paraíso no será un lugar perfecto, porque las personas podrán escoger hacer el mal. O sea que ni siquiera es un paraíso, porque si están resucitando y pueden volver a morir porque no cumplieron, no fueron obedientes y fieles a Jehová, es porque estamos hablando que todavía el pecado está ahí. O sea que ni siquiera en el paraíso de ellos se podría considerar que es perfecto. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si ya lo han visto. No habrá una segunda oportunidad. Hablar de segunda oportunidad es hablar de 2 muertes físicas, y esto es contrario a las Escrituras. La Biblia habla de 2 resurrecciones que están separadas por 1000 años. Los justos resucitarán para reinar con Cristo 1000 años, y los injustos resucitarán al terminar el milenio, pero para juicio y condenación. O sea que si ellos hablan de una resurrección de los que no conocieron, esto no es así. Los injustos van a resucitar, pero al final del milenio, pero para juicio y condenación. No va a haber otra oportunidad. En el libro Acercándonos a los Testigos de Jehová, con amor, que es uno que les traje aquí, después se los muestro, y se los recomiendo, porque tienen todo lo que viene ahora, lo he sacado de aquí, y entonces no puedo hablar de todo lo que está acá, pero vale la pena comprarlo, vale la pena leerlo, los que estén interesados en conocer un poquito más, y el libro es muy práctico en el sentido en que enseña cómo hacer preguntas, y es las que voy a traer acá también, en forma muy resumida. Entonces, en el libro Acercándonos a los Testigos de Jehová con amor, del pastor Wilbur Lingley, enseña una posible manera de abordar al testigo en cuanto al tema del Armagedón y la tierra, el paraíso. Normalmente los testigos presentan el Armagedón y luego el paraíso, la tierra, pero como ya hemos dicho, no presentan esta parte de la mitad entre ser destruido y volverse a formar el paraíso. Entonces, es necesario hacerles preguntas, como estábamos viendo, muy precisas con relación a esa mitad que ellos no consideran, y hacerlos dudar de lo que la organización les está enseñando. Podríamos decirles, ayúdame a entender lo que ustedes los testigos creen. Para mí es muy confuso, siempre como mostrarse así, yo quiero entender un poquito lo de ustedes. Me gustaría hacerles unas preguntas sobre el paraíso.
El paraíso que ustedes presentan es bastante atractivo y bello, pero me gustaría saber cómo la tierra y los habitantes serán transformados de esta condición perversa a la condición hermosa, paradisíaca que ustedes describen. ¿Será algo que se dará en un abrir y cerrar de ojos? O sea, ¿será algo instantáneo que se va a dar el paraíso? Ellos te van a tener que responder que no va a ser así. ¿Qué sucederá en el Armagedón? Sus revistas y libros contienen fotografías de terremotos masivos, la tierra tragándose la gente, grandes edificios derrumbándose, incendios destruyendo ciudades e inundaciones que muestran la gente flotando en los ríos. También declaran que las personas se destruirán unas a otras, todo esto en el Armagedón, y que quienes no mueran en una de estas formas serán asesinadas por los ángeles de Dios. Podríamos preguntarles, si tú sobrevivieras al Armagedón y entraras al nuevo sistema de Dios, ¿tendrías garantizada la vida eterna en ese punto o debes continuar esforzándote para demostrar ser fiel hasta el reino del milenio de Cristo? ¿En qué momento puedes estar seguro que no harás nada que cause tu destrucción? Porque como no tienen la seguridad, debe haber algo que le cause a ella la destrucción o a él. Si la batalla de Dios del Armagedón ocurriera esta noche, esta misma noche, ¿estás seguro que sobrevivirías? Por ejemplo, cosas que los pongan a pensar a ellos. Si Jesús murió por todos nuestros pecados, ¿qué pecado puedes cometer que dé la pérdida de la vida eterna que Él dio? Ya la vida eterna la dio Cristo. Pero entonces, ¿cuál es el pecado que no podrían, que tendría esa condenación? Ese aniquilamiento. En el Armagedón morirán todos los que vivan en esta tierra en aquel momento. Entonces ellos van a decir que no, que en el Armagedón van a morir todos, menos los fieles testigos de Jehová, se van a quedar ellos. ¿Cómo será posible que solo los testigos sobrevivan cuando todos los demás morirán? Entonces aquí ellos van a decir que Jehová es fiel con ellos y Jehová los va a proteger de esa ira que no les va a caer a ellos. Inclusive muchos dicen que ellos se van a estar en sus casas y sus casas no van a ser derrumbadas. O sea, eso va a quedar absolutamente intacto. Otra pregunta, ¿los testigos vivirán en medio de ese desastre, presenciando cómo muere la gente y tendrán que escuchar los espeluznantes gritos mientras la gente muere en medio del dolor atroz? O sea, siempre hacer la película para que ellos empiecen a desanimar de ese gran paraíso que ellos tienen. Después de esa horrible destrucción, ¿cómo sucederá el nuevo orden mundial? Otra pregunta, me imagino que los sobrevivientes testigos de Jehová, lo primero que tendrán que hacer es deshacerse de más de 6.000 millones de cadáveres regados por todas partes. ¿Cómo sucederá eso? Siendo que los cadáveres comienzan a descomponerse y a oler mal apenas en un día. ¿Cómo van a hacer ustedes esto? Entonces, ellos lo que dicen ahí es que los cadáveres van a ser comidos por aves de rapiña y por gusanos. Eso está en las revistas. Entonces, otra pregunta, ¿significa que los sobrevivientes testigos deberán esperar y ver a los gusanos y aves de rapiña devorar todos esos cadáveres? Esto no parece ser muy agradable. ¿Sí ven cómo llevar el punto a ellos de eso que les han enseñado para que empiecen a desconfiar de esa información que les han enseñado a ellos? Ellos aquí, cuando uno le dice eso, ellos podrán contestar, lo soportaremos por amor de Jehová. Luego ustedes tendrán que hacer algo con esos cadáveres, ¿no? Porque pues ya se lo comieron los gusanos y las aves de rapiña, pero ahí están los esqueletos. Entonces, siempre adelantarse, o sea, hacerse la película ustedes mismos. Entonces, ¿qué van a hacer con todos los cadáveres finalmente? Cuando se le interroga de esta manera al testigo, no le parecerá tan maravilloso sobrevivir al Armagedón. De esta manera, sin atacar sus creencias, les ayudamos a ver lo que ellos tanto desean y que la organización les ha vendido. Vamos a estar viendo otras formas diferentes y estrategias de evangelismo. No hay un método estándar. Tenemos que entender que si estamos llamados a evangelizar al testigo, vamos a estar en un proceso de ensayo y error. O sea, no vayan a creer que en la primera entrevista o la primera charla con los testigos uno dice, wow, uno mismo se da cuenta de si faltó algo, no faltó algo, pero eso se va como, por la experiencia, uno va adquiriendo como facilidad para guiados por el Espíritu para predicarles a ellos. Lo importante es que tengamos un sincero deseo de llevarlos a Cristo y ser persistentes sin desfallecer y sin desanimarnos. Ahora el pastor Wilbur, que es el del libro, comenta que si se tiene pocos minutos y no se quiere involucrar con el testigo, esto es cuando ya la persona está en casa y uno tenga tiempo de hablar con ellos. Pero dice él, recomienda que si no quiere involucrarse, así de visita larga y esto, entonces lo que recomienda es no empezar nunca por Juan 1:1, no por la divinidad de Cristo, no por la Trinidad y no por la doctrina del infierno.
porque no vale la pena. Él lo ensayó varias veces y no dio resultado. El versículo que él ha usado y le ha funcionado, dice él que le ha funcionado y que no necesita discutir, es Juan 5:24. Entonces, aquí Juan 5:24 precisamente tiene que ver con esa muerte espiritual que estábamos hablando ahora. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces imagínense, para preguntarles a ellos, que para ellos, ¿qué significa este versículo? Que lo expliquen. Por ejemplo, si no quieren demorarse mucho con ellos. Este versículo no armoniza con las enseñanzas de la atalaya, porque ellos solamente consideran que la muerte tiene que ver es con muerte física. Como les decía, no consideran la muerte espiritual. Entonces, por ejemplo, decirles en qué consiste esta vida eterna. Porque aquí la vida eterna que se está presentando es una vida eterna actual, es del momento, no dice en ningún momento, dice, ¿cómo es que dice? No dice en ningún momento, ¿qué ha pasado? Espérate. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna para un futuro. Entonces también podríamos preguntarle, ¿cómo puede uno estar seguro de que la tiene en este mismo momento como lo afirma el versículo? Otra pregunta, ¿podrías explicarme de qué muerte se habla aquí, donde dice que la persona ha salido y cuál es la vida a la que él ha entrado? Como los testigos no creen en el espíritu, para ellos no hay muerte espiritual. Esto para ellos solo podría significar resurrección de muerte física y obviamente esta no es la enseñanza correcta. Comenta el pastor Lingle que un es testigo de Jehová que estuvo 40 años en la organización, le impactó la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús cree que es tan vital que un hombre nazca de nuevo? Esa fue una pregunta que impactó creo que no vamos a alcanzar a ver esta parte de acá. El testigo de Jehová, cuando se acerca a nosotros o toca nuestras puertas, en ningún momento presenta el Evangelio con el plan de salvación por gracia, donde se hable del pecado, del arrepentimiento y de ir a Cristo con fe, aceptándolo como Señor y Salvador. Este es el evangelio que todo cristiano debe compartir a toda criatura, pero en cambio los testigos mencionan la catástrofe y todo esto que ya vimos, y después muestran ese mundo perfecto en el paraíso. Yo creo que la próxima semana vamos a tener que ver lo del Salmo 37:29, que es el que interesan a muchos porque ya sabemos que ellos siempre llegan con este versículo y lo que preguntan es, ¿usted qué piensa de ese Salmo 37:29 que dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella? Para terminar aquí, el Evangelio de los Testigos es precisamente presentar entonces esto, lo del Armagedón, lo del paraíso. Ellos están llevando un Evangelio diferente que no enseñó nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos advierte en Gálatas de qué pasa cuando una persona lleva un Evangelio diferente que dice que será anatema o maldito. Yo creo que dejamos aquí, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta. La próxima semana toca terminar aquí esta parte porque sí me interesa mostrarles las formas de preguntarles cuando ya ellos presentan este versículo de Salmos 37:29. Pero por lo menos hoy que hubieran tenido claro lo que para ellos es la salvación, que no hay seguridad de salvación, que ellos creen en este paraíso, que realmente no existen dos paraísos, que mostrarles y llevarlos a ese paraíso que les han vendido prácticamente a ellos para que se desanimen y desconfíen de su organización. No sé. Una de las cosas importantes que estaba mencionando la hermana sobre la teoría de la aniquilación, ustedes saben bien que ellos piensan que el que no es testigo pues se aniquila, o sea, va a pasar su memoria, va a dejar de existir completamente. Entonces, yo digo, como dice, entonces, ¿de qué le vale a uno vivir una vida cristiana si uno no va a sufrir castigo? Más bien la teoría de la aniquilación lo que hace es promover la vida impía, sí, pagana. Porque yo pudiera decir, bueno, está bien, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Sin límites, sin abstenerme de esto, sin abstenerme de lo otro. Ya no voy a tener que ir a la iglesia, ya no voy a tener que leer la Biblia, no voy a tener que hacer nada de esas cosas, porque al fin y al cabo, cuando me muera, dejé de ser, ni voy a sufrir. ¿Y qué me importa a mí ser eterno? Diría
la persona que en este momento, como hace el cristiano, está luchando contra la naturaleza carnal por agradar a Dios, pero más que todo sabe porque tenemos la certeza de un juicio. Y esa certeza de juicio promueve la vida santa en el cristiano. Así que ahí es una de las maneras que podemos probar de que es una teoría falsa. Ok, en los pocos minutos que tenemos, entre la hermana Vicky y yo hemos preparado este documento. Pensamos, porque nos queda solamente una clase, el marzo 14 no vamos a tener escuela dominical. Y el 21 vamos a ver la película, la segunda parte de la que vimos, ya aquí, la segunda parte. Pero de una manera práctica de estos estudios que hemos traído a la iglesia, del cual yo me siento privilegiado de haber presentado un estudio aquí a la iglesia, aunque hay personas que no están interesadas. Para mí ha sido un tremendo privilegio y una tremenda oportunidad que no tienen muchas iglesias de haber presentado un estudio tan profundo. Pero de manera práctica hemos preparado este documento donde presenta en resumen la historia de los testigos de Jehová y diferentes puntos doctrinales donde usted puede ver lo que ellos dicen con nuestra respuesta bíblica y los versículos bíblicos que uno debe de usar. Como decía la hermana, sabemos que cuando estamos listos para hablar con una persona testigo de Jehová, no es nada fácil, no sabemos a qué nos vamos a presentar y qué nos vamos a exponer, pero, y como dice, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero para nada, para no tener nada en la mano, por lo menos tener un documento así, donde cuando usted vaya a hablar acerca de el pecado, de la vida eterna, de todas esas cosas, por lo menos usted pueda tener algo en que apoyarse. Porque una de las cosas que nos motivó a hacer este estudio precisamente es la falta de preparación que hay entre los cristianos, donde ya hemos visto que ellos, siendo una secta, se preparan al máximo para ellos presentar sus doctrinas. Y la mayoría de los casos, cuando viene un testigo de Jehová a visitar a la casa, pues el cristiano se tiene que quedar callado la boca. No tiene nada que decir, no sabe cómo dirigirse, no sabe cómo preguntar o responder. Y lo siento para decirle, hermano, pero eso es papel de ignorante. Usted está haciendo ahí de ignorante. Eso nos ha motivado a nosotros a dar estas clases, a que nos preparemos para presentar defensa, como dice Pedro. Y exactamente, no tenemos todos la agilidad mental o la capacidad mental para recordar todos estos datos, pero por lo menos que usted tenga algo para usted estudiar y algo para usted presentar. Pero es nada más que para los interesados. ¿Okay? No se va a repartir a todo el mundo. Si usted está interesado, hable con la hermana Vicky, ella va a hacer una lista de las personas que quieran este documento, le vamos a facilitar la copia. Tenemos dos formas. Si usted quiere, le damos la copia sin la cobertura, y si quiere la cobertura, pues da $1 para comprar la cobertura. Y si no, pues simplemente coge el documento para que usted lo tenga. Esa es una de las maneras de dejar aplicado este tiempo que hemos dedicado a estudiar a los testigos de Jehová y tener en las manos algo para nosotros tener y presentar. ¿Hay alguna pregunta? Hermano Jesús. Bueno, la idea está que se presenta, no es algo profundo como un libro, eso fue la idea del documento, porque sí es bueno y les recomendamos, compren el libro y léanlo. Pero el que le cuesta trabajo hacer esto, hay personas que no les gusta leer mucho, no es que tengamos todo aquí, pero lo básico, la idea básica que ellos presentan sobre un punto doctrinal, la respuesta cristiana con el apoyo del versículo bíblico. Esa es la idea del documento. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Loida.
pero no es para darlo. Mire, esto no es para darlo. No, no. Okay. Mala comunicación. No es para dárselos a ellos. Esto es para tú tenerlo tú. Exacto. Claro. Exacto. Y esa es la idea del documento. La idea del documento es que usted quede con algo de todas estas clases. Porque es posible que nuestra mente pueda retener todos los conceptos y podamos recordar todo eso. Este libro está en español, pero también se puede conseguir en inglés. Aquí está el título. Sí, okay. El libro está en español. Está en español y es excelente porque sí están todas las, sobre el cielo, sobre cada uno de los temas, dice lo que la Biblia enseña y dice, pero ya más explicado. Y yo lo siento, sí, pero el documento yo lo hice en latín. Ok, hermanos, entonces recuerden, tenemos una clase más. Creo que la hermana no solamente va a tocar las preguntas que quedaron de hoy, vamos a tocar brevemente lo de la transfusión de sangre, que hay muchas personas que tienen confundido, y otros temas así interesantes. Nos queda ver la segunda película y le damos después, pues comenzaremos otro tema de estudio. Nos ponemos en pie.